Con el gusto de saludarles, les doy la bienvenida a su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM, desde la ciudad de Santiago de Querétaro. Y a todo el mundo, a través de nuestro sitio web www.rtq.mx, y también con la opción de que lo puedan ver más tarde en el canal de YouTube Reflexiones. Perdón, en el canal de Andrés Mares, en la lista Reflexiones. Ahora sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de la verdad. Jesús diría, la verdad os hará libres. Y ciertamente es una realidad que si queremos vivir en libertad tenemos que andar en la verdad. Porque si no, andaríamos en el error si lo que rigiera nuestras vidas es la falsedad. Por eso, una de las búsquedas más importantes que podemos plantearnos a lo largo de nuestras vidas es la búsqueda de la verdad. No es una búsqueda fácil, hay que decirlo. Es una búsqueda que exige compromiso, es una búsqueda que exige renuncia. En ocasiones podrá exigir hasta sacrificio. Porque la verdad es fundamental para la experiencia de la vida en términos de crecimiento. No hay forma de crecer si uno vive inmerso en la mentira, en el engaño, en la farsa, en la simulación. No hay forma. Ahora, aquí la cuestión que hay que reconocer es que no todo el mundo está interesado en crecer. Es algo que hay que respetar, aunque sea algo incomprensible, inclusive injustificable, pero es una realidad. No todo el mundo quiere crecer. Y por lo tanto, no todo el mundo asumirá un compromiso con la búsqueda de la verdad. Incluso lo sabrá quienes prefieran seguir viviendo en una especie de autoengaño que está establecido por la fantasía, por la evasión, por la subjetividad, por el relativismo en su manera de percibir las cosas. Están en su derecho, sin duda alguna, pero lo que no pueden pretender, y eso hay que dejárselos bien en claro, es justamente la experiencia de libertad. Y quien no puede lograr la experiencia de libertad en su vida, no podrá lograr ni la experiencia de dicha, ni la experiencia de paz auténticas. Podrán alcanzar parecidos, sucedáneos, similares a esas experiencias, pero no las auténticas. Y por eso es importante la reflexión del día de hoy. Primero, plantear qué es la verdad. Después vamos a reflexionar sobre cómo buscarla y en concreto sobre la gran herramienta del test muscular, del que ya hacíamos mención en el programa anterior y que vamos a profundizar en esta ocasión. Y en donde, ya obras como las del doctor David Hawkins han puesto a la luz lo poderosa que puede ser esta herramienta justamente para encontrar la verdad en cada situación, en cada experiencia e inclusive en cada persona. Entonces, ¿qué es la verdad primero que nada? Bueno, filosóficamente hablando, la podemos plantear como lo que es, de tal manera que falsedad sería lo que no es. O sea, verdadero es aquello que es, o sea, que existe. Falso es aquello que no existe, que no es. Bien, entonces vivirá en falsedad una persona
que esté negando lo que es y afirmando lo que no es. Sensato, ¿no? Siendo un planteamiento filosófico, no se nos presenta tan complicado. Si algo es, se presenta como verdadero. Si algo no es, se presenta como falso. Punto. Cero complicación. Ahora, ciertamente, inclusive lo que es, muchas veces no somos capaces de percibirlo. No somos tan competentes. ¿Por qué? Bueno, en primer término, porque como ya los filósofos clásicos de la antigua Grecia nos hacían ver con toda razón, pues que de entrada los sentidos nos engañan. Los sentidos nos pueden engañar, pues vacilar, diríamos en términos coloquiales. De tal manera que podamos ver cosas que no son, podamos escuchar cosas que no son, y hasta sentir cosas que no son realidad. Hay efectos ópticos, como pudieran ser los espejismos, que nos engañan. Fenómenos de alta intensidad como la sugestión, que nos podrían hacer sentir cosas que no son reales. Pensemos el caso de un hipocondríaco, ¿no? Y en fin, lo que plantea el viejo refrán aquel de que el sordo no oye, pero bien que compone. Entonces, pues, los sentidos engañan, en definitiva. Entonces ya hay una primera desventaja respecto a la percepción de lo que es. En segundo lugar, nos podemos equivocar en la percepción de lo que es porque distorsionamos dicha percepción por diversas razones. No vamos a detenernos aquí en ellas porque no corresponde al tema propiamente hablando, pero es lo que la terapia cognitiva describe como distorsiones cognitivas. Cuando exagero, estoy distorsionando una realidad. Cuando sobregeneralizo, la estoy distorsionando. Cuando la planteo en categorías extremas, todo o nada, la estoy distorsionando, etc. En concreto hay 12 formas de distorsión que considera la terapia cognitiva, o 12 maneras en las que podemos distorsionar la percepción de la realidad. Porque es inevitable que de diferentes formas personalicemos la realidad. En tercer lugar, porque no podemos constatarlo todo. Entonces, mucho de lo que damos por supuesto, pues viene como resultado de lo que otros nos han compartido, pero sin tener la posibilidad de verificarlo por cuenta propia. Entonces, si sumamos estas tres cuestiones, pues eso hace realmente difícil que podamos ver las cosas como son, captarlas como realmente son. Por eso los márgenes de error en los que solemos encontrarnos, pues pueden ser muy grandes, pueden ser mayores o menores, dependiendo de la calidad perceptual de nuestros sentidos, de nuestros órganos sensoriales, dependiendo de cuántas distorsiones y cuáles tengamos o no, y dependiendo de lo fidedignas que puedan ser nuestras fuentes de información y de formación o no. Pero algo de lo que hay que estar muy conscientes es de que es muy probable que no andemos en la verdad. Al menos no en algunos o en varios aspectos de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué podemos contar ante el desamparo que implica justamente todas estas variantes que se pueden presentar a la hora de tratar de captar la realidad tal como es?
a la hora de ser objetivos, como también podríamos llamarle. Bueno, pues el cuerpo sale al quite al respecto. Y es muy interesante todo lo que hay detrás de la kinesiología. No voy a tener mucho en su historia, ni en quién la inició, ni eso cada quien lo puede buscar en Google y lo va a encontrar. En lo que nos vamos a centrar es en el hecho de que funciona. Aunque hay debate sobre por qué funciona o no, nos vamos a centrar en el hecho de que funciona y en cómo podemos usarlo, justamente como lo sugiere el doctor David Hawkins en su libro Verdad contra Falsedad, que les recomiendo ampliamente, por supuesto. ¿Cómo podemos usar esa herramienta, ese recurso kinesiológico, para poder tener conocimiento de la verdad? A ver, no es el único recurso. Antes de adentrarnos en ello, hay que aclararlo. Tenemos otros recursos, digamos, de mayor, de un proceso más desafiante, más exigente, pero también efectivo, como lo puede ser el aprendizaje per se, la observación, todo el esquema que plantea el método científico son modos de conocer la verdad. La reflexión e inclusive hasta la oración pudiéramos utilizarla como un recurso para conocer la verdad. Pero de todos ellos, el más inmediato y tal vez el más efectivo inclusive es el del test muscular. Por razones que se debaten al día de hoy, el cuerpo genera una fortaleza muscular cuando se encuentra frente a algo que es real, y en cambio genera una debilidad muscular cuando se encuentra frente a algo que no es real o que es dañino. Vamos a plantearlo en esos términos. Cuando yo estoy frente a algo que es positivo, que es conveniente, que es benéfico, experimento de manera muy sutil en el cuerpo un fortalecimiento a nivel muscular. Por eso se llama test muscular. Porque el músculo se expande frente a lo que es benéfico y se contrae frente a lo que es nocivo. Como ya la física cuántica ha planteado y comprobado una y mil veces que todo en el universo es energía en su nivel más ínfimo, y la energía tiene que ver con una cuestión de vibración y una cuestión de frecuencia y de intensidad, ¿no?, que son los tres rasgos característicos de la onda energética. Entonces, al final, el cuerpo es el gran canalizador y generador de energía en nuestras vidas y participa de una manera que aún no podemos descifrar, participa, digámoslo de esta manera, de la danza energética del universo. Entonces, en otras palabras, el cuerpo tiene una capacidad con la que no cuenta la mente para conectarse con lo verdadero. Y, conectándose con lo verdadero, poder identificar lo que es real de lo que es falso. Y por extensión, identificando, o tiene la capacidad de identificar lo que es benéfico de lo que es perjudicial. Y me voy a basar en una anécdota que narraba el doctor Dan Wyer, que estando en su casa en Hawái, trabajando sobre uno de sus libros, pues la música de uno de sus hijos, estruendosa, no lo dejaba concentrarse. Y entonces se acercó a la habitación en la que se encontraba su hijo y pues no solo le pidió que le bajara el volumen, sino que le pidió que dejara de escuchar esa música porque le hacía daño a su vida.
el muchacho, como buen adolescente, pues obviamente con el contexto de escepticismo que les caracteriza, le dijo que eso no era verdad, que eran puras tonterías. Y entonces el doctor Dyer le hizo una propuesta interesante, lo desafió, le dijo: si yo te demuestro que es perjudicial para tu salud esa música, ¿me prometes que dejas de oírla? Y el hijo accedió. Entonces bajaron a la cocina. El hijo desconcertado: bueno, ¿cómo me puede demostrar mi papá y en la cocina, que la música que estoy escuchando pues, me hace daño? Y entonces lo que hizo el doctor Dyer no es otra cosa que aplicarle el test muscular. Entonces le pidió a su hijo que, mientras sostenía con su mano izquierda a la altura del pecho un plátano, que extendiera el brazo derecho y lo mantuviera firme, ¿no? De tal manera que el doctor Dyer pudiera, con los dos dedos de una de sus manos, hacer presión hacia abajo del brazo estirado de su hijo, y pues pudiéndose mantener firme, pues podía evitar que su papá lo bajara, ¿no? Tenía la suficiente fortaleza para evitar que la acción de los dedos de la mano de su papá hicieran que su brazo bajara o descendiera, el brazo extendido, mientras con el otro mantenía el plátano en su corazón. ¿De qué era señal eso? De que el plátano era benéfico. Luego le pidió a su hijo que hicieran lo mismo, pero ahora sosteniendo el CD. En aquel entonces se escuchaba música con CDs. Sosteniendo el CD de la música que estaba escuchando, que la sostuviera otra vez con su mano izquierda a la altura del pecho, mientras estiraba el brazo derecho. De igual forma, el doctor Dyer le pidió que mantuviera firme el brazo, y entonces con dos dedos presionó hacia abajo del brazo, y el brazo perdió fortaleza y ya el hijo no pudo resistir la presión que hacía su papá para hacer que el brazo descendiera. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace unos minutos, el disco, al ser perjudicial, en este caso para la salud, debilitaba muscularmente el cuerpo. En otras palabras, una vez más, lo que es sano y verdadero fortalece al cuerpo, lo que es falso y perjudicial o nocivo lo debilita. Y ese test, el doctor David Hawkins lo aplicó miles de veces en miles de personas de distinta raza, de distinta condición social, en distintas ocasiones, en distintas horas del día, en distintas épocas del año, y en todos los escenarios obtenía los mismos resultados, porque lo que hacía era hacerles preguntas de verdadero o falso a los que interactuaban con el test muscular sobre ciertos temas. Y en su libro, Verdad contra Falsedad, describe los resultados de esos experimentos. E inclusive, gracias a esa capacidad de identificar del cuerpo, pudo establecer su famosa tabla de los niveles de conciencia. Y entonces, en la vida práctica, ¿qué implicación puede tener para nosotros? Bueno, si yo empiezo a hacer uso del test muscular en mi vida ordinaria, en el programa anterior, por ejemplo, hablábamos de lo cuidadosos que hemos de ser en la formación, pues porque hay muchísima oferta de programas y cursos que no son tan de buena calidad que digamos. Entonces vamos a imaginar que estamos en una librería. Entonces yo quiero comprar un libro que enriquezca mi mente, que me enriquezca intelectualmente. Con el test muscular puedo agarrar el libro, pedirle a alguien que, si me acompaña alguien, que me haga la prueba. Yo estiro mi brazo, ¿no? Mientras con el otro sostengo el libro en el pecho, y si no soy capaz de sostenerlo firme,
no es un buen libro. Lo mismo se puede hacer con alimentos, lo mismo se puede hacer con relaciones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de determinar si una relación me conviene o no con determinada persona, pues puedo aplicar el test muscular. Puedo aplicar el test muscular para identificar el nivel de conciencia personal, de acuerdo a la tabla que le expone. En fin, que lo podemos aplicar para muchísimas cosas, y todas con la idea, con la intención de que nos permita identificar la verdad. La verdad nos hará libres, recordémoslo. Ahora bien, no siempre será posible contar con alguien que nos pueda ayudar a descender el brazo extendido. ¿Podemos aplicar el test muscular cuando estamos a solas? Pues sí, sí se puede. Hay distintas formas de hacerlo. Las dos que yo en lo personal he practicado son la forma del entrecruzamiento de dedos, que consiste en que yo tomo los dedos índice y pulgar de cada una de las manos y las entrelazo una con otra, de tal manera que se hace como un eslabón de cadena. Y yo lo primero que hago es identificar, generalmente es cuando yo digo algo verdadero o pregunto sobre algo verdadero, yo ya cambia en el cuerpo de cada uno, pero puede ser, lo primero es que hay que identificarlo. Si yo, por ejemplo, digo mi nombre es Andrés y noto cierta fortaleza en los dedos que impiden que se rompa ese eslabón de cadena al intentar separarlos, entonces ya sé que la respuesta es sí cuando se ponen firmes los dedos, y no o falso cuando se ponen débiles, de tal manera que sin dificultad yo puedo separar los dedos de una mano de los de la otra, es decir, romper ese eslabón de cadena. La otra es a través del equilibrio corporal. Yo me pongo en una postura firme, cierro los ojos y de igual forma identifico el movimiento, o sea, hacia dónde tiende mi cuerpo, hacia dónde pende mi cuerpo, hacia dónde se inclina, para ser más preciso, dependiendo si es algo verdadero o falso. Por ejemplo, me pongo otra vez derecho, parado, de pie, cierro los ojos y digo, mi nombre es Andrés. Si noto una ligera inclinación hacia adelante, entonces esa es la señal de verdadero. Y si luego digo, mi nombre es Juan, y noto una ligera inclinación hacia atrás, entonces es falso. También la inclinación puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, pero cambia en cada persona. El caso es que podemos utilizar el test muscular prácticamente en cualquier momento y en cualquier situación. No en toda situación ni en todo momento, esto hay que aclararlo. Por razones que al menos yo desconozco, no siempre el cuerpo está en disposición de responder, vamos a decirlo así. Me imagino que por un tema de cansancio, por un tema de falta de hidratación, o por un tema que desconozco, no es momento de que, tal vez porque yo no es momento de que conozca la realidad sobre algo, entonces no me va a responder, no sé. Porque no solo el universo es energía, también hay que recordar que es información. Entonces yo tengo acceso a esa información a través de la energía. Y a veces la información se me puede negar por una razón superior que desconozco, ¿okay? Pero en la cual confío. Diríamos los cristianos por un designio de Dios, ¿no? Una providencia divina. Ok, pues ya no cuestionamos más y esperamos pacientemente, ¿no? Como cuando uno quiere entrar a una aplicación y te sale un mensaje de error de que por X o Y, porque no hay internet o por un error interno,
no puedes abrir la aplicación, la notificación te suele decir, inténtelo más tarde. ¿No? Bueno, pues igual con el cuerpo lo intentamos más tarde. Unas horas después, unos días después. No sabemos cuánto tiempo puede requerir, pero pacientemente se lo damos. Ahora, ¿cómo es que funciona esa realidad? Insisto, no lo sabemos, pero sí hay principios que hay que procurar a la hora de aplicarlo. Hay que evitar hacer el test muscular en personas que tienen algún tipo de daño muscular u óseo, pues en la zona de los hombros, de los brazos o de las muñecas. Porque la lesión por sí misma pues genera una distorsión en la percepción energética de la realidad. Simplemente por eso. También, como lo mencioné hace un momento, pues no hay que hacerlo cuando hay cansancio de por medio. Hay que procurar hacerlo en el estado más tranquilo, descansado y relajado posible. Es decir, tampoco aplica el test muscular si la otra persona está inquieta o alterada, mucho menos alterada. Si no hay respuestas claras o contradictorias, puede ser un tema de deshidratación, entonces conviene tomar algo de agua antes de retomar el test muscular. Ahora bien, habrá personas que lo hagan, habrá personas que no lo hagan. Como sea, la herramienta está ahí. Y es una herramienta, insisto, poderosa para el conocimiento de la verdad. Hablemos ahora en la segunda parte de nuestra reflexión sobre el compromiso en la búsqueda de la verdad, que implica, entre otras cosas, también saber qué preguntar y qué no preguntar en el test muscular. Eso lo veremos más adelante. Continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el test muscular como una herramienta para la búsqueda de la verdad y entendiendo la verdad como aquello que es, como aquello que existe, como lo real versus lo falso, que no existe, que no es. Y entonces explicamos en la primera parte, pues básicamente cómo aplicar el test muscular, para qué sirve. Y ahora vamos a profundizar, vamos a reflexionar sobre nuestro compromiso con la verdad y lo que implica. Respecto al test muscular, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la pregunta. Porque el test muscular responde en un esquema binario, o sea, su respuesta es sí o no. Y de hecho, de manera más concreta, su respuesta es falso o verdadero. Por eso hay que hacer preguntas y de hecho, una secuencia de preguntas para poder llegar al conocimiento de algo particular. Y por eso es muy importante ser lo más específico en la pregunta, porque mientras más abstracta o genérica es, menor precisión hay en la respuesta. Por ejemplo, vamos a pensar que lo que yo quiero es saber si una relación me conviene, una relación con X persona. Nos funcionaría en el esquema del test muscular preguntar, ¿me conviene relacionarme con esta persona? Porque es demasiado genérico. En cambio, preguntas del tipo, ¿esta persona es digna de confianza? No, pues falso. O verdadero, no sé. Vamos a pensar que fuera verdadero. Ya porque es digna de confianza, ya es una relación que me conviene. Pues no necesariamente. Es una buena señal, sin duda alguna, pero no es suficiente. Tendría que continuar con el test y poder indagar con mayor profundidad. Porque puede ser una persona digna de confianza, pero a lo mejor incompetente. ¿No? Pues hay personas que son confiables porque no van a contar nuestros secretos,
pero que van a ser incompetentes a la hora de ayudarnos en alguna cuestión, y máxime si estamos hablando de que queremos que sea socio de un emprendimiento, ¿no? O ya no se diga nuestra pareja. Y entonces sigo haciendo preguntas, ¿no? Bueno, ya palomeo que sí se pueda confiar en ella. Ahora, se trata de una persona fuerte, de una persona decidida, de una persona emprendedora, por ejemplo, si estoy queriendo ver si va a ser competente como socio o no. Y ahí, insisto, la relevancia radica en la calidad de la pregunta. No aplica para preguntas que tengan que ver con el futuro. Por una razón simple. El futuro no está constituido todavía energéticamente. El cuerpo se conecta con el hoy, con el ahora, con lo que es. Y lo que es se da ahora, se da aquí, se da así en este momento. Lo que puede ser o será aún no es. Entonces el cuerpo no puede contactar con lo que aún no es. Entonces no aplican preguntas sobre el futuro. Y también siempre hay que ser muy cuidadosos y respetuosos de hacer preguntas que no impliquen o una indiscreción o preguntas para cuya respuesta no estemos preparados, porque también pasa. O sea, no sé, la pregunta de pues hace años me tocó un caso de una mujer que quería saber si estaba embarazada. No, ¿cómo era? Ella quería saber si tuvo un aborto y quería saber algo al respecto. Denme oportunidad de recordar qué era. Quería saber... Me parece que quería saber si era niño o niña, algo así. Y yo le pregunté, oye, ¿pero estás preparada para esa respuesta? Y se puso a llorar, ¿no? Y me dijo, la verdad es que no. Le dije, bueno, espérate, todavía no es momento de hacer la pregunta. Tiene que porque claro, ya no es lo mismo que digan, bueno, se aborté a un hijo, a un niño, ¿no? A que digan aborté a una hija o a un hijo, ya el género ya da una entidad particular. Ya es más cercano a un yo personal. Entonces duele más, ¿no? En fin, puede hacer preguntas sobre una enfermedad, ¿no? Pues tengo un cáncer. Hijo, a lo mejor no estoy listo para la respuesta. Si sucede que sí, pues puede ser que me ponga peor por la respuesta que por la noticia misma. Y así, casos como esos, hay que ser muy cuidadosos. Si uno no está listo para la respuesta, mejor no hacer la pregunta. En todo caso, prepararse para la posible respuesta. Y ya una vez que uno esté preparado, entonces sí, hacer la pregunta. En general, también hay que contar con la incertidumbre. Porque, insisto, la verdad es algo con lo que podemos conectarnos en el momento presente. Pero eso no significa que podamos generar certidumbre a través del test muscular, por ejemplo. Ni a través de ninguna otra forma. Lo más que podemos, como lo planteamos en el programa anterior, es a planificar las cosas y contar con que van a salir lo más cercano posible a lo que planeamos. Pero difícilmente va a salir exactamente tal como lo planeamos. Más bien la verdad se refiere a posturas del presente, se refiere a realidades o situaciones del presente a las que tengo que encarar de alguna o de otra manera. Si es que puedo hacer algo al respecto. Si no puedo hacer nada al respecto, pues no las encaro, las dejo ir y ya.
Pero para ello necesito tener una referencia de realidad, de verdad. Sobre todo cuando se refiere a uno mismo. Porque, por ejemplo, si yo estoy obteniendo resultados negativos en el ámbito de las finanzas, es porque estoy partiendo de premisas falsas. Así de simple. Entonces yo tengo que identificar esas premisas falsas para corregirlas si es que quiero realmente mejorar mi situación financiera. O a lo mejor parto de premisas falsas en el tema de la salud. No sé, el típico: a mí no me va a hacer daño comer esto o excederme en aquello otro. O tal vez tenga que ver con, no sé. La realidad es que la verdad, como dice el refrán, no mata, pero como incomoda. Por eso exige un compromiso. Porque la verdad en sí misma es exigente en cuanto a la respuesta que va a exigir de nuestra parte. Y sí, la verdad nos hará libres, pero también eso exige que seamos responsables. Y tal vez esa sea la razón por la que muchas personas prefieran vivir en la mentira. Prefieran no ver las cosas como son, no afrontar su realidad, porque les puede resultar muy doloroso hacerlo. Y sucede que suele ser así. Suele ser doloroso afrontar y enfrentar una realidad determinada. Claro que sí. Pero es necesario. La verdad, no es fácil, pero es algo para lo que estamos destinados a asumir. Insisto, si queremos avanzar. Si no queremos avanzar, bueno, pues entonces sigamos en nuestro mundo de fantasía. Total, algo bueno como sea obtenemos de ello, aunque solo sea la falsa sensación de seguridad. O la comodidad de justamente no tener que exigirnos en algo que en el fondo pues no queremos exigirnos. Una de las funciones críticas del coaching es confrontar a la persona con la realidad, con su realidad. Y es crítica por varias razones. La primera, porque hay que procurar como coach no estar a la vez uno prejuiciando la situación. Porque si no, entonces lo único que hacemos es trasladar a la persona de su propia distorsión a la distorsión de uno mismo, o sea, la del coach. Segundo, es desafiante porque pues, no es cómodo confrontar a alguien con su realidad, es doloroso. No es padre ver cómo sufre la persona cuando le haces ver la realidad tal como es. Yo lo he vivido en muchas ocasiones cuando trato de hacer que una persona abra los ojos, como se dice coloquialmente, a la realidad de que una persona no la quiere. O a la realidad de que si sigue intentando ese tipo de negocio seguirá fracasando. O a la realidad de que si sigue con ese proyecto se va a seguir frustrando. En fin, no es padre confrontar a las personas con su realidad, pero aquellas que finalmente terminan animándose a hacerlo y a enfrentarla, terminan luego logrando unos niveles de crecimiento impresionantes. Una expansión interior inimaginable. Sí, la verdad es difícil, pero no perdamos de vista jamás la verdad es lo más liberador que puede haber. ¿Cuántas veces hemos experimentado, por ejemplo, la carga emocional acumulativa de mantener una mentira, un engaño? Y además de ir dándose cuenta de cómo se van complicando las cosas en la medida en que mantenemos ese engaño. Y entonces eso requiere de más energía, genera más desgaste. Y todo para que al final termine siendo descubierto de alguna u de otra manera. Me ha pasado también con muchos casos de infidelidades.
Es más, me han pasado casos en donde ya era tal la presión interna que se experimentaba por el engaño que terminaban confesándole todo a su pareja. A ese grado. Entonces, por eso la verdad libera. Aunque las consecuencias de enfrentarla puedan ser costosísimas, pueden ser dolorosas, finalmente libera. Cuando uno conoce la verdad, hasta puede descansar en cierto modo, hasta experiencia de alivio tiene. Eso es fundamental en nuestras vidas. La verdad nos hará libres. Pero hay que salir de nuestro espejismo personal, de nuestra burbuja particular, y estar dispuestos a lo que comúnmente llamamos el golpe de realidad. Es un golpe fuerte, puede ser duro inclusive, pero es un golpe que nos hace abrir los ojos. Y ya teniendo abiertos los ojos, ya podemos realmente hacernos cargo de la situación y encontrar la forma de mejorarla, accediendo a la creatividad tal como lo planteamos en el programa anterior. Entonces la pregunta, amigas, amigos míos, es esta. ¿Estás ya abierta, estás abierto a la verdad? Si es así, empieza por explorar tus resultados en la vida. Porque, subrayo, en aquellos resultados que no te gustan, que sigues obteniendo de manera recurrente, resultados de salud, resultados financieros, resultados en tus relaciones, resultados profesionales. Detrás de esos resultados que no te gustan, que son de negativos, que te hacen daño, vas a encontrar premisas falsas de las que estás partiendo y esas son las que hay que corregir. Por ejemplo, una premisa falsa de la que parte una persona que tiene un trauma es de que le va a volver a ocurrir, cuando lo más probable es que no le vuelva a ocurrir en su vida. Pero tiene esa percepción falsa de que en cualquier momento le va a volver a ocurrir y por eso anda sufriendo, padeciendo el desgaste, la tensión ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir, sin importar que la probabilidad es prácticamente cero. Pero ahí está, latente, tajante, creando desgaste, creando dolor, sufrimiento. Por eso la verdad nos hará libres. Y hay que buscarla. No se nos va a presentar de la nada. Habrá quienes nos la pretendan plantear desde sus propias distorsiones. Cuidado con eso. A ver si se vale que yo busque copiar las estrategias de personas que han logrado los resultados que yo quiero, porque son prueba de que les han funcionado a ellos y tal vez me puedan funcionar a mí. Eso está bien. Pero de ahí a que me las trague todas las que me dicen, no. Hay que ser muy selectivos también con el tipo de información que nos llega, ya para cerrar nuestro tema del día de hoy. Porque andamos inmersos en las famosas fake news. ¿No? Y ahora ya se ha vuelto muy difícil poder corroborar, poder verificar lo que, por ejemplo, se nos transmite a través de las redes sociales. ¿Cuántas veces se han aclarado como fake news ciertas situaciones que se plantearon como hechos? Y no son así. Ni qué decir de lo fácil que es calumniar a cualquier persona simplemente por el deleite de hacerlo. ¿Y cómo se comprueba que no es verdad lo que están diciendo de esa persona? Por eso exige compromiso. La verdad es algo muy delicado. La mentira, cuando se disfraza de verdad, es lo más peligroso que puede haber en la vida. La mentira disfrazada de verdad. Y por eso hay que asumir en primer término un compromiso con la verdad nosotros mismos, para luego poder identificar a través del test muscular en quiénes podemos confiar y en quiénes no.
respecto a sus verdades o el planteamiento de lo que son en realidad sus verdades, pero no la verdad. Lo cual nos lleva a una cuestión ampliamente debatida desde hace mucho tiempo. ¿Existe una verdad absoluta? Bueno, yo digo que sí, porque solo existe lo que es. No existen varias versiones de lo que es, solo hay una versión de lo que es. Que sí, la podemos captar de distinta manera y tal vez por eso tengamos la sensación de que son distintas verdades, ok. Pero finalmente, lo que es universal. Y también lo que no es. Entonces la prueba del ácido, por llamarle así, de una postura, de una afirmación que yo hago es, ¿cuento con evidencias para ello? ¿Me consta? ¿Lo puedo demostrar? Y si no, pues mejor ni lo creo ni lo divulgo. Lo cual no es fácil porque junto con la era de las fake news vivimos en la era de los chismes, ¿no? Y si hay algo que le resulta tan atractivo al ser humano es el chisme. Y porque es muy fácil, es muy barato y sabroso, ¿no? Se deleita uno con los chismes. Que sean verdad o no, eso ya es otra cuestión. No, es que esa es la cuestión, no es otra cuestión, es la cuestión. Por eso hay que ser muy cuidadosos tanto con lo que a uno le dice, como con lo que uno dice. Tal vez, al final, como conclusión, lo más sabio al respecto sea la aseveración del gran filósofo Sócrates, cuando afirmaba, yo solo sé que no sé nada. Una postura realista, humilde, que a mí me gusta plantear en estos términos. Yo no tengo la razón hasta que la realidad me demuestre lo contrario. Que es muy distinto a la postura de muchos arrogantes que dicen, no, yo sí tengo la razón y así es porque yo lo digo, y en fin, ¿no? Ya los conocemos. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias al equipo de RTQ que lo hace posible. Dios mediante, aquí estaremos el próximo miércoles, ya saben, de 3 a 4 de la tarde, en el 100.3 de FM y 1200 de AM en la ciudad de Querétaro, o a través de www.rtq.mx en cualquier otra parte del país o del mundo. Y yo soy Andrés Mares, este es tu tiempo, tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.